¿qué idea tenéis acerca de la posverdad? ¿Qué es la posverdad para, para la comunidad de aprendizaje? Querríamos saber, eh, no queremos hacer un curso convencional industrial para todo el mundo. Queremos hacer un curso a la carta, lo que vosotras y vosotros necesitáis. Queremos saber algo de, de vuestra historia sobre la posverdad y cómo la vive en cada comunidad. Por favor, contadnos, hemos leído vuestras historias, agradecemos mucho esa información, pero ahora es hablar con personas, no leer eh, una historia. Mm. A ver, Bélgica, eh, para ti, ¿qué es la posverdad y cómo la vives en tu entorno? Un gusto saludarles. Gracias, Roberto. Justamente estas temáticas que cada día van como que renovándose y muchos aún no definimos ni qué mismo es, pero sí a la comunicación, a los comunicadores y periodistas nos deja bastante preocupados ahora con el auge de las redes sociales. Dentro de este tema de redes sociales, cómo se maneja el contenido. Y a veces me pongo a pensar como que las mentiras, muchas veces dichas, perdón, se vuelven a aparecer como verdades, ¿no? Entonces, un poco relaciono a este asunto el tema de la posverdad. Gracias, Bélgica. ¿Quién quiere dar su punto de vista? Nos interesa conocer desde qué lugar vamos a trabajar. Es decir, es una comunidad intercultural, vamos a trabajar el interculturalismo y para eso tenemos que saber algo de vuestras historias. ¿Qué percepción tenéis sobre este tema? Mm. David, ¿cómo lo ves? Sí, Tardes, muchas gracias. Bueno, yo ahora relacionando al contexto coyuntural, lo que estamos viviendo, que vamos viviendo poco a poco con la campaña electoral, ¿no? En Ecuador. Entonces podríamos ya aterrizar este fenómeno con todo lo que se da durante punto la campaña electoral, con la difusión, divulgación, elaboración, planificación de noticias falsas que se posiciones quedan ahí y que después, tal vez, cuando se acabará la campaña electoral, descubriremos otras realidades, otras verdades. Aquí un ejemplo práctico que ya se está dando, que se ha dado y que seguramente se dará aplicando nuevamente en esta nueva fase de campaña electoral en Ecuador. Sí, gracias. gracias. Mónica, ¿tú qué piensas sobre la posverdad? ¿Desde dónde Hola, estás? buenas tardes. ¿De dónde vienes? Bueno, yo soy profesora de la Universidad Politécnica Salesiana, estamos en Quito, de hecho David está a mi costado. Entonces, nosotros sí compartimos el mismo espacio de trabajo. Em, Sobre la posverdad, yo diría que, bueno, que estamos todo el tiempo inmersos en esos escenarios, sobre todo porque nuestras democracias se pintan como muy frágiles, ¿no? Y las vemos en cada vez que hay elecciones o cada vez que hay como momentos cumbres de una sobrecarga de información, en donde a veces se nos hace a nosotros como profesores, pues reconocer, ¿no? Que viene como, como una fake news, que viene como algo real. Y sobre todo lo que les quería compartir es que durante estos años de docencia, yo lo que he visto es que mis estudiantes, bueno, los estudiantes de la carrera de comunicación de aquí de la Universidad Salesiana son como muy frágiles por ello, ¿no? Parecemos que los formamos como súper fuertes, que son chicos que han nacido con la tecnología, que saben 10 veces más que nosotros muchas veces, pero yo sí he notado como esa fragilidad al exponerse a esta sobrecarga de información, ¿no? Entonces, eso de pronto, sí, por ahí sería mi aporte. La idea nuestra es que organicemos algunas propuestas colectivas en torno a las fake news
en tiempos de la inteligencia artificial. Es decir, que el grupo sea un grupo activo y que produzca. Eh, Sois productores de mensajes, sois productores de comunicación. Aquí somos todos educomunicadores y educomunicadoras. No hay distinción de roles. Aquí no hay emisores y receptores. Aquí somos todos y todas emisores y emisoras. Em, ¿Qué, qué opinas, Daniel, tú sobre la posverdad? Hola, un poco coincido con lo que plantearon los compañeros. Eh, por ahí lo veo como un- una pérdida o un entrecruzamiento entre lo que era el espacio público y el espacio privado, ¿no? Visto desde la opinión pública, ¿no? Donde antes uno conservaba el espacio privado como algo íntimo y en la actualidad ese espacio privado toda la gente lo publica, lo difunde, donde pone fotos, imágenes familiares o de las cosas diarias al espacio público y eso se transforma todo en un debate que en Argentina se ve mucho con nuestro presidente, ¿no? Esto de estar todo el tiempo tuiteando, insultando, como que es algo que se ha dado a diario, ¿no? Entonces, como que no hay ya barreras y las teorías que por ahí conocemos de espacios públicos, espacios privados, espacios de debate están cada vez son más difusas, ¿no? ¿Qué es el espacio público? ¿Hasta dónde llega mi privacidad o mi lugar como persona? ¿Y qué es lo público? Como que hay en las redes sociales han generado eso desde lo que yo veo y a diario, ¿no? Es un poco eso lo que me llama la atención y bueno, la inteligencia artificial viene a complejizarlo más, ¿no? Uno a diario ve soy docente en la Universidad de la Patagonia y ve el uso que hacen los estudiantes de la inteligencia artificial para, como se dice acá, zafar, ¿no? Es hacer el trabajo copiando y pegando de otros lados o tratando de engañar al otro, ¿no? Al docente. Una herramienta que es útil se transforma muchas veces en algo que va en contra de lo que uno trata de pregonar o enseñar al estudiante, ¿no? Cómo usar la tecnología a tu favor, pero en beneficio propio, pero no engañando al otro. Bueno, ese es un problema global que estamos viviendo en el campo de la comunicación y de la educación. En nuestro caso, lo que hemos descartado directamente que las estudiantes o los estudiantes eh, realicen ensayos, es decir, porque los ensayos van a ser tomados nos pasó el curso pasado, de 125 estudiantes que teníamos, solo 18 han sido creadores, creadores hasta tal punto eh, que se rebelaron al sistema que proponían sus otros compañeros y han producido un libro que estará próximamente publicado por el CIEPAL, una experiencia interesante que puede servir para que vosotras y vosotros la pongáis también en práctica. Es decir, nos interesa desarrollar los talentos de cada uno y de cada una de nosotros. Esta no es una educación masiva donde todos y todas aprenden lo mismo. Johanna, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué piensas de la posverdad? Buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí, Ya, perfectamente. muy bien. Bueno, una de las cosas que se había planteado dentro de los medios de comunicación es el hecho de ver cómo cada medio desarrolla la credibilidad a partir de unas narrativas que normalmente se desarrollan como estas opiniones personales. Y dentro de eso, cómo se construyen como estas, digamos, formas fantasiosas dentro del perfil de cada uno de las personas que utilizan estos medios o incluso las redes sociales actualmente. Entonces, una de las formas de ver cómo estos mensajes instantáneos que parecen verdaderos, en algún momento no lo son tanto. Más o menos,
he visto más relacionado cómo se hacen estos discursos dentro de este tema de las redes. Sí. Lenis, ¿qué piensas? Sí, tú. Sí, hola, mucho gusto, buenas tardes. Un saludo cordial desde Unión Base y también de Lanceros Digitales. Muchas gracias por la oportunidad que nos permiten también ser más conocedores de temas que en este momento coyuntural es muy importante saberlo. Creo que la posverdad más lo puedo asociar con esta palabra, con dos palabras que también son únicas y pienso que sí tienen bastante relevancia, que sería la manipulación y también lo que es ocultar la información, porque de una u otra manera la posverdad no te va a llegar a decir ni toda la verdad, ni todo tampoco va a ser falso. Entonces sí es como esta manipulación de lo que en verdad podemos llamar información. Muy bien. ¿Y qué piensa Carolina sobre la posverdad? Sí, muy buenas tardes. Igual les mando un Hola. saludo desde Tornelo y de parte de Lanceros Digitales también. Pues bueno, para mí la posverdad es un tema súper complejo, importante también y complicado, ¿no? En esta época en la que hay un exceso de información que nos satura como comunicadores, también como personas naturales y a veces es complicado filtrar, ¿no? Las noticias verdaderas de las noticias falsas, las noticias que incluyen manipulación. Y eso puede venir desde igual publicaciones eh, de personas que no son comunicadoras o incluso se ve desde los medios, desde los propios medios, como hablaba la compañera Jorley, que existe bastante manipulación. Y en esta época de la posverdad, incluso más está apelando a las creencias individuales, a las emociones personales de uno y se les asocia con la verdad. Entonces, eso me parece un tema bastante importante que hay que estudiarle mucho más. Sí, trabajaremos sobre eso y pensar que este curso no es solo lunes y miércoles. Está abierta ese WhatsApp colectivo donde vamos a trabajar los martes, los jueves, los viernes, los sábados, el día que queráis. Tengáis alguna duda, estaremos 24 horas, 7 días a la semana. El curso de conocimiento no para. Entonces, eh, esto no es una cita médica de los lunes y miércoles. Este es un curso en activo las 24 horas del día, todos los días de la semana. Tened en cuenta los usos horarios. eh, cuando podéis responderos entre nosotros y tened en cuenta que nosotros tenemos una diferencia entre 5 y 7 horas entre eh, todas y todos los participantes. Mm, falta Diego. ¿Estás, Diego? Y falta Sí, Joris. A ver, Diego, ¿qué hola, opinas? buenos días con todos. Buenas tardes, mejor con todos. Diego de la Universidad Politécnica Salesiana. Me disculpan, pero algo falta con mi cámara o algo pasa con mi cámara, por eso no lo puedo. Bueno, a ver, lo que yo pienso, bueno, la expectativa es un poco comenzar a pensar o comenzar a delimitar ciertos elementos para observar la construcción de estas nuevas verdades, por decirlo de alguna manera, que algunas no caen en la ficción, que no simplemente lo que hacen es de pronto desviar la atención, ¿no? Desviar la atención hasta ciertos elementos, contextos, actores que de alguna manera están cobrando escenario no sé si decirlo, es muy fuerte la palabra irrelevante, ¿ya? Porque hay otros temas que en cambio los ocultan, ¿no? Entonces, ese juego entre la visibilidad de lo uno y la invisibilidad de lo otro es lo que me llama la atención para el curso y lo que me llama la atención para saber cómo poder construir o tener ciertos aspectos teóricos y sobre todo metodológicos para trabajar con ellos, porque bueno, como algunos otros compañeros que se encuentran acá, somos docentes de la universidad.
en la carrera específicamente de comunicación. Eso. Muy bien, gracias, Diego. Yadis, Buenas tardes con todos y todas. En principio me disculpo, no me puedo poner la cámara, estoy justo con una baja médica en casa. Pero bueno, sí me parece este curso fundamental en los tiempos que corren porque la desinformación para mí se ha vuelto un arma política que efectivamente va muy a tono en la línea de los discursos de odio, los discursos antigénero, antiderechos, los autoritarismos crecientes, las derechas reaccionarias y bueno, esto que seguramente nos inquieta y que causa posturas bastante críticas de quienes estamos del otro lado pensando en la comunicación como un espacio de ampliación de derechos y no lo contrario. Particularmente yo he investigado sobre movimientos sociales y comunicaciones, mi línea en la que he venido trabajando. Tengo un proyecto de momento que trabaja con el movimiento indígena sobre los recientes levantamientos de 2019 y 2022 y uno de los ejes justamente es la desinformación en contextos de movilización social. Entonces, el fin último del proyecto es generar una guía de alfabetización mediática para contrarrestar el discurso del enemigo público, ¿no? Que fue un poco lo que se tejió en ese contexto, ¿no? Y vemos estas sociedades polarizadas donde precisamente es más que nunca urgente pensar en la desinformación y en el combate hacia esto. Entonces, eso de mi parte, la próxima clase ya estaré conectada con cámara, mil disculpas. gracias. Roberto, ¿falta alguien más además de Roberto? Roberto, yo tengo algunas preguntas o algunas dudas de la lectura Espera de un los poquito. compañeros que podemos seguir continuando hablando con ellos. Sí, a ver, Roberto, ¿de dónde eres? ¿Qué? Hola, ¿qué y tal? qué- ¿Cómo está, Tocayo? Bueno, inicialmente disculpen que no pude conectarme inmediatamente desde la oficina. Estaba con el celular, pero en los últimos minutos ya pude conectarme desde la oficina. Yo también, como varios de los colegas, somos de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Y a mí el tema de la posverdad me parece que es un tema asociado a una relativa pérdida de credibilidad de parte de los medios de comunicación, sobre todo en los últimos años, en la última década, paralela en el crecimiento de la información a través de redes sociales, el Internet, que viene a desestabilizar de alguna manera el acceso a información de parte de fuentes confiables o digamos profesionales de la información, y ahora pasa a circular la información de una forma mucho más agresiva, de una forma más redundante y no necesariamente información como tal, sino los rumores, las mentiras, los sesgos, pues comienzan a ser mucho más notorios en esta época de posverdad. Vale, muchas gracias. El profesor Fernando Bordiñón enseña en la Universidad Pedagógica de Argentina. A ver, Fernando, ¿qué cuestiones, cuál es tu perspectiva y qué preguntas querías hacernos? Aquí somos una comunidad de aprendizaje. Sería interesante que esta comunidad de aprendizaje continuara funcionando después del curso. Es decir, nosotros seguiríamos también conectados y el curso no serían solo 6 semanas, sería cuando el grupo tenga las suficientes herramientas para luchar contra la fake news. Sí, Fernando, adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve, así ya pasamos al tema central que nos convoca. Y bueno, habíamos quedado de acuerdo con mis colegas de leer un poco sus presentaciones para no hacer esto tan biográfico, sino un poco más dinámico. Y ahí he encontrado en esas presentaciones que hicieron algunas pistas que he compartido antes con mis compañeros, como para ya entrar en conocimiento con ustedes y tener alguna suerte de empatía con sus realidades.
Y la primera consulta que tenía, pues ya estuve hablando, Solerny, pero podría ser también Salomé u otra persona sobre lanceros digitales, específicamente, brevemente, ¿qué se dedica a lanceros digitales en Ecuador? Esa sería la pregunta. Sí, muchas gracias. De hecho, estamos con algunos compañeros también de Lanceros. No sé si podemos ahí alimentar algunas aristas, ¿no? Donde Lanceros logra cubrir su trabajo. En sí, Lanceros Digitales es un medio de comunicación donde buscamos crear unas nuevas narrativas a partir de los hechos que son, a partir de tratar de indicar, no de tanto decir y a la vez indicar lo que sucede, porque como bien sabemos en la comunicación, lo que no se ve y lo que no se dice simplemente para un público externo no existe. Entonces es a raíz de eso que estamos, ¿no? Como un medio de opción de comunicación alternativa, de comunicación comunitaria, donde tratamos de llevar los hechos que suceden y también cubrir todo lo que es la parte coyuntural para tratar de informar en este caso a las otras audiencias, no a las audiencias que solo están en el territorio, sino también a aquellas audiencias que están externas al territorio, porque muchas veces las realidades de los territorios se queda ahí internamente y la verdad únicamente se genera en los territorios, porque son tanto los autores y también son los conocedores de esa información, mientras que las audiencias externas para ellos, la información por los grandes medios o medios tradicionales ya llega como desinformación, que de hecho podemos llamarlo, ¿no? O como justamente utilizábamos estos términos, ya la información como tal llega a ser manipulada o también llega a ser muchas veces oculta, tergiversada, entonces tratamos sí de combatir estos grandes medios para Bárbaro, poder gracias. dar Sí. esta públicos. Ajá, No, no digo sé si que tal vez queda más algún otro. claro ahora cuál es la misión y esperamos poder colaborar en potenciar sus actividades como mediadores de esta realidad hacia afuera y hacia adentro, o sea, ustedes como interfaz. Eh, Ahí estaba leyendo el aporte, la presentación de Kevin Zúñiga Ortiz y rescato algo muy lindo que dice por ahí, que a veces, por lo menos yo me olvido, pero lo rescato cuando él dice que le parece extraña la pregunta de por qué es merecedor de esta beca, y entonces comenta, no podría responder a esto en forma individual, pero como parte de un tejido colectivo respondería que estamos dispuestos a fortalecer nuestras capacidades para fortalecer en el camino de crear una voz de la contracomunicación. Rescato eso porque es muy fuerte, ese decir, no puedo pensar como individuo, tengo que pensar como colectivo al cual pertenezco. Entonces, bueno, es un poco también, por lo menos a mí y a mis colegas, nos pone en tierra sobre estas formas de pensamiento. Después, quería preguntarle a la gente de la universidad, que veo varios docentes de la carrera de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿cómo trabajan? ¿Cómo ven estos temas? ¿Cuán presentes? ¿Cuánta preocupación hay dentro de las carreras de comunicación que tienen ustedes? Bueno, en el caso de la Universidad Salesiana tiene una carrera de comunicación. Hasta hace unos 8 años atrás teníamos 3 menciones, pero ahora la licenciatura es única y es de comunicación. Ahora, el tema de la posverdad quizás entra desde algunos cursos teóricos relacionados con teorías de la comunicación, y posteriormente algunos estudiantes han realizado trabajos de titulación, esto ya en su último nivel, en su último año de formación, en el que tenemos que algunos estudiantes han trabajado, ¿no? como trabajo de titulación, como artículo académico, que es la opción que tenemos, una de las opciones que tenemos para
la titulación de los estudiantes, el tema de la posverdad o las fake news en determinados contextos específicos, en determinados coyunturas o en algunos casos un poco significativos, ¿no? Que han ocurrido en el país. No sé si es que otro colega quiere agregar por ahí algo más. Desde el punto de vista, ¿qué esperan que le podamos aportar como para tratar de entrar en un diálogo más cercano entre ustedes, digamos? Más que nada va por ahí también la cuestión. Por ejemplo, en mi caso, somos un equipo grande de colegas, de docentes de diversas nacionalidades, con especialidades que van desde el periodismo profesional al trabajo con periodismo académico, a investigaciones constantes sobre juventudes y nuevas tecnologías. En mi caso, lo mío tiene que ver con estudios del algoritmo puro, soy informático de origen. Entonces, bueno, como somos diversos, distintas cosas, bueno, ahí también podemos llegar a aportar desde distintos enfoques algo que haga falta en algunos casos particulares. Por eso un poco eran las preguntas. Bueno, adelante, Roberto. No sé si alguien Sería más. interesante que esto que propone Fernando lo agreguéis en el WhatsApp, es decir, o lo escribáis, cuáles son vuestras necesidades más inmediatas mm, sobre esta temática. Eh, a mí realmente me gustaría que el miércoles, cuando estemos en contacto, nos mostréis casos de posverdad en vuestros respectivos contextos, y armar un mapa de ejemplos de posverdad para que lo tengamos claro de manera grupal, de manera colectiva, e intercambiemos cómo en diferentes países, en diferentes comunidades, que usan estrategias similares, pero adecuada al contexto cultural. Creo que Manuel puede agregar perfectamente y hablar específicamente sobre posverdad. Adelante, Manu. Bueno, sí, veo de todas formas que quedan algunas personas que no han participado. Me parece que Paola, Ramiro, Jessica, Glenda, Verdún y la voz AMZ, que no sé quién es. Si queréis participar y exponer antes de que comience yo a dar una charla algo, sin problema, para que no quede nadie que quiera hablar o presentarse, que no sea por Es eso. Si importante no que os habléis interesa, todas y ahí está todos. Ramiro levantando la mano. Ramiro, adelante. Buenas tardes Comparte. con todos, saludos. Bueno, un poco quería sumar algo que Roberto estaba mencionando hace algún rato, pues yo también soy docente acá en la Universidad Politécnica Salesiana y les cuento que hace aproximadamente 4 años teníamos un proyecto con unos estudiantes de comunicación de acá de la carrera. Nosotros hacíamos fact-checking, justamente pensando en este tema de las noticias falsas y esta cuestión de la posverdad. Con un grupo de estudiantes hacíamos verificación de las noticias que nosotros encontrábamos en medios, tratábamos en la medida de nuestras posibilidades de verificar, de contrastar lo que encontrábamos, y una vez que teníamos todo eso lo presentábamos en un formato como audiovisual y mucho más digerible para estudiantes y demás y atractivo. Entonces este programa tuvo como una duración de unos 4 semestres, se trabajó con estudiantes y fue una experiencia muy enriquecedora para ellos porque veían el tipo de metodología que se usa para verificar una noticia, veían también cuáles son como los escenarios en los que más se pueden presentar este tipo de contenidos, que veíamos que eran las elecciones, temas políticos, coyunturales y demás. Entonces eso fue lo que les puedo contar como experiencia, un poco para contrarrestar las noticias falsas que se realizó desde acá, desde la universidad. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere antes de que comience? Paola. Paola, Jessica, Glenda, alguien que falte que quiera participar y si no, Noelia. Hola, ¿qué tal? Sí, disculpen, buenas tardes, voy a ser breve. La próxima prometo configurar bien la cámara.
En principio, me gustaría ver si podemos construir algo en este tiempo respecto, si hay algo, respecto a cómo estos fenómenos de la posverdad, de alguna manera, pensando en la condición juvenil, en las adolescencias, puede estar degradando lo político, en el sentido de todo queda como relativo. Las nociones que yo tengo de posverdad pueden ser erradas, pero eh, no tienen que ver precisamente con la verdad, sino con aquellas condiciones de posibilidad de creer en algo que puede estar súper lejos de la verdad. Entonces, a veces pueden haber medios que apuntan a lo que es creíble o a qué lugares de lo que se puede creer, que se queda ahí ese discurso y puede estar lejos de la verdad, de la información verídica me refiero, ¿no? Entonces como que predomina más un relato de algo que, vamos a decir, una información verídica, porque en realidad, si buscamos los orígenes de la función del periodismo, por ejemplo, más allá de la crónica, de la opinión, del análisis político cultural que haga de algo, siempre tiene que partir de una información que se asemeje a la verdad, es decir, a los datos de la verdad, eso que dicen muchos periodistas. Bueno, vamos a los datos. Bueno, todo puede estar en duda, pero a veces nos privan de los datos, eso quiero decir. Bueno, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Jessica, Glenda o Paola. Me parece que Diego participaste antes, que ahora tienes la cámara encendida, antes no la tenía, ya sí te podemos ver. Sí, Paola quiere hablar, pues adelante. Bueno, hola Manu, hola compañeros, veo algunos compañeros míos de la Universidad Politécnica Salesiana. Y bueno, bien, sobre los conocimientos de posverdad he escuchado las manifestaciones de los compañeros, pero sí me llama a mí la atención esas posverdades en donde todo parece, o sea, viene la mentira, pero además de la mentira no se cree que está bien dicha la mentira, ¿no? Se la toma como verdad a la final y se la esconde como una deshonestidad despreocupada, en donde se vuelve todo borroso o a la vez le ponen una cortina de humo, ¿no? Que suele pasar tanto en los medios públicos como en las instituciones privadas, ¿no? Y en realidad, tras de la noticia hay un ser humano, hay que tomar en cuenta que hay un ser humano que siente, que tiene una familia atrás y que además no queda mal, es como cuando le hacen ahí viene una persona y te hace bullying. No queda mal el que hace bullying, sino en que en realidad el que hace el bullying, la persona agresora el hecho, ¿no? Entonces esa posverdad, no solo tratado en el fake news, ¿no? Sino más allá como forma de combatir esa deshonestidad despreocupada que además luego le convierten en verdad. Entonces eso sí me gustaría cómo tratar. Muy bien, pues ya solamente faltan, creo que dos personas. Glenda, Jessica. Samar creo que Participar podéis, no falta. tenéis el vídeo. Glenda, sí, adelante. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos a la hora que sea Hola. ya. Bueno, aquí aportando un poquito en este tema que es muy importante sobre la verdad, la mentira, la posverdad, sobre todo para los medios comunitarios. Y una como comunicadora comunitaria también es importante estar retroalimentándose a diario con este tipo de temas. Y sobre todo ustedes también creo que son profesionales en el ámbito de la comunicación. Y como estudiante yo estaré encantada de recibir todas esas aportaciones que ustedes nos están dando y solo eso. Gracias. Sería bonito que semanalmente el grupo elaboréis un capítulo, vuestra perspectiva latinoamericana, vuestra perspectiva sobre la posverdad. A partir de cosas que habéis comentado aquí, lo que vamos a comentar hoy, el miércoles, el equipo, eh, construir un capítulo que puede cada semana ser un capítulo construido por la propia comunidad y ser una publicación para vuestro propio contexto, como he hecho yo con mis estudiantes que se rebelaron al sistema convencional
escribir ensayos o artículos eh, con la inteligencia artificial. Adelante, Manu. Falta Zamar. Zamar, adelante. ¿Estás, Zamar? Jessica, Brian, no es obligatorio participar, pero tenéis la oportunidad. Bueno, pues ahora si queréis participar también por el... Tamar nos dice por el chat, que es lo que iba a comentar. Digo, si alguien más adelante quiere que no pueda hablar ahora, pero que está atenta. Bueno, yo me meto un poco en faena. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo Hey, puedo hola, decir Brian, algo. adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos, amigas? Hola, Saludarles y Brian. presentarme. Yo soy Brian Garcés, pertenezco a la nacionalidad quichua de acá de Pastaza. Bueno, y compartiendo un poquito la idea de los lanceros digitales, ¿no? Es un movimiento de jóvenes que ha ido de raíz, ¿no? Con la comunicación comunitaria y ha sido creadora e impulsadora de procesos y decir que en este espacio pedir que se construya una red, ¿no? Y que todo el movimiento de los que estamos aquí, agradeciendo el espacio de cada uno de los que son académicos en su aportación de conocimientos, nos serviría mucho como herramientas de defensa de nuestros territorios y bueno, ese desde mi visionar, ¿no? Y la presentación antes ya la petición de este espacio es eso, ¿no? Construir ese enlace con todos los académicos y nosotros como comunidades de base que sabemos cómo es la realidad de acá de la información, para que eso no se quede, ¿no? Sino siga rotando en un espiral, ¿no? Para que se siga construyendo y se sigan sumando más personas a este proceso. Eso de mi parte y un gusto poder saludarles a todos ustedes. Saludos. Muchas gracias, Brian. Bueno, ¿alguna persona que falta, de las que faltan? Si quiere, o me meto en faena directamente. Porque claro, tenemos un primer módulo por delante, que es una introducción a la desinformación. Por lo que habéis estado comentando, nos podemos hacer una idea que sabéis algo mínimamente del tema. Yo soy doctor en sociología y bueno, trabajo como educador social en un centro de migraciones y convivo con personas de distintas nacionalidades. En ocasiones he visto que con gente quizá de Perú, aunque hablamos español, no nos llegamos a comunicar bien. Para que, digo esto, desde un punto de vista académico, quizás el documento que tenéis es muy técnico. Puede haber cualquier cuestión que no se llegue a comprender bien. En ese sentido, participad a través del WhatsApp, podéis plantear todas las dudas que tengáis y si usamos algún término que no se entienda bien, pues teniendo en cuenta las diferencias culturales que podamos tener, pues hablarlo y dialogarlo para que no nos dé lugar a una desinformación. En ese sentido, el tema de la posverdad, no sé si, bueno, tenéis todo el documento de definiciones, de conceptos del módulo 1 y otro documento sobre noticias falsas en el contexto de Argentina, de la presidencia de Milei, que también lo tenéis disponible. Es bueno que lo leáis, que intentéis no estudiarlo, sino tratarlo de comprender. Por eso, en estos 3 primeros días de módulo, el miércoles vamos a volver a hablar aquí y lo ideal sería que ya hubieseis preparado lo que sería la primera actividad que vamos a tener del módulo 1. Afortunadamente, Roberto, Fernando y un servidor nos volveremos a ver dentro de 2 semanas en el módulo 3 sobre alfabetización mediática. Ahí ya habréis tenido el módulo 2 la semana que viene con Leo, en el que de forma más práctica abordaréis otras realidades relacionadas con las tecnologías. Con Fernando, el próximo miércoles veremos el tema de noticias falsas y cómo el componente de algoritmos, de inteligencia artificial, influye mucho. Y esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La posverdad no es algo nuevo. La posverdad es algo que viene desde muy antiguo. En el documento del módulo 1 aparecen algunas formas de desinformación predigital, es decir, formas de manipular, formas de tratar de engañar para conseguir algún tipo de ganancia y eso pues lo tenéis que ir reflexionando porque sería bueno
que si habéis leído el documento y si no, podemos hacer una pasada así rápida. Yo lo tengo aquí delante mía, pero por supuesto que no lo voy a compartir en pantalla. Es interesante el dialogar y bueno, con Roberto en otros cursos que hemos llevado a cabo, al hablar de posverdad y de desinformación, es un tema complejo, como bien habéis dicho. Había hablado de democracia, sí. La desinformación y las noticias falsas atentan directamente contra la democracia. No es algo nuevo, pero es algo que con los medios de comunicación tan sofisticados que tenemos hoy día ha producido un cambio sustancial. De forma que es posible reescribir la historia y generar una historia completamente nueva. Uno de los puntos en los que los filósofos no se ponen nunca de acuerdo es en lo que sería concepto de verdad, concepto de mentira. Miles de años para que todavía no haya un acuerdo filosófico sobre lo que es una verdad de forma unánime. La posverdad, como indica el documento, tiene una característica importante que sería la forma de reaccionar. Y además aparecen 3 definiciones que no están al azar. 2 definiciones proceden del inglés, son adjetivos, se refieren a circunstancias, a situaciones, y la palabra posverdad en castellano, en lengua española, es un sustantivo que se refiere a una distorsión deliberada de la realidad, a una distorsión deliberada de la verdad. Si comenzamos a utilizar de forma indistinta el término verdad y el término posverdad, o el término verdad y el término realidad, deberíamos tener en cuenta que la realidad es aquello que existe de forma objetiva, independientemente de lo que sería nuestra conciencia. Pero la forma que tenemos de entender la realidad es nuestra propia verdad. De forma que una realidad única puede dar lugar a diferentes verdades, distintos tipos de verdad. Si queréis profundizar en los distintos tipos de verdad que podemos encontrar, en los distintos tipos de mentira que también podemos encontrar, podríamos estar hablando muchísimo tiempo. De forma que podéis plantear en el WhatsApp cuestiones concretas y nosotros, docentes, iremos facilitando lecturas, contenidos, para que podáis ampliar esas informaciones. Por ejemplo, la realidad en la India es que las vacas, que son los animales sagrados por excelencia, tienen un nivel de protección muy elevado, pero tienen más valor que lo que sean los machos. Desde una perspectiva antropológica, la perspectiva ética, no sé si conocéis, que serían puntos de vista. La versión de las personas que viven en la India, que de una manera u otra fomentan la vida de las vacas en relación a los toros. Hay una alta mortalidad de los machos, de las vacas, y esto desde el punto de vista émic de las personas de la India es porque los toros son más débiles, suelen morirse más fácilmente, pero un observador desde fuera vería que los cuidados y la forma de atender a los animales es diferente, según el sexo que tienen, y eso implica un mayor cuidado de las vacas y un menor cuidado de los toros. Claro, eso sería una misma realidad que genera 2 verdades diferentes. La verdad del antropólogo desde una perspectiva ética, desde fuera, que ve una realidad, que observa, y la perspectiva desde la parte en la que la persona está inmersa en esa cultura. Todas y todos tenemos una cultura diferente y habrá situaciones en las que nos vamos a dejar llevar por emociones y creencias personales que no tienen nada que ver con la realidad o que tienen una relación con la realidad que implica una... hay que tener en cuenta la limitación que tenemos a nivel de asimilación de la realidad, de percepción de la realidad. Entonces resulta que si atendemos a las definiciones, el sustantivo de posverdad en lengua española implica distorsión. Eso se relaciona con la desinformación. La desinformación de origen incluye una manipulación, una distorsión también deliberada, con algún tipo de, digamos, interés ideológico, político, ganar dinero, hacer daño, pasarlo bien. La mentira existe desde los orígenes del mundo, se ha utilizado como medio de supervivencia. La mentira también es origen de la creatividad, pero en un primer momento tenemos que pensar, la posverdad, la clave está en cómo reaccionamos a una realidad, que sería en base a nuestra propia verdad
Es decir, el posverdad no es en sentido temporal, es que no se tiene en cuenta lo que sería la realidad. Yo tengo en cuenta mi verdad y por eso hemos incluido en el material del módulo 1 el concepto de hedonismo cognitivo y ese concepto de palabra inglesa truthiness, que implica lo que yo quiero que sea verdad, lo que a mi cerebro, a mi cognición, a mi estado mental, a mi situación, le hace sentir bien. Entonces resulta que esto ha ocurrido desde tiempo atrás. Históricamente ofrecemos algunos ejemplos de Napoleón, el telegrama EMS, la emisión de Orson Welles de radio. Es decir, situaciones en las que sin tener la tecnología que tenemos hoy día digital, con esa capacidad enorme de procesamiento, de almacenamiento, de transmisión de datos, que como decía Roberto al principio, ahora todos y todas nos hemos convertido en emisores y receptores. Pero a la hora de esa ganancia, sobre todo en cuestión de política, de democracia, podríamos coger el módulo 1, el material, y doblarlo porque no es lineal. O sea, podríamos empezar por el final, por los sesgos cognitivos. La posverdad y la desinformación se aprovechan de los sesgos cognitivos que tenemos a nivel de individuo, en el que todas las personas tenemos una capacidad limitada de percepción de la realidad. Y esos sesgos pues hacen que tengamos dificultades o que sea fácil que alguien se aproveche de nosotros. Hay una definición del diccionario Cambridge que habla de situaciones en las que las personas nos dejamos llevar por nuestras emociones, que es más fácil que una creencia tenga más valor que lo que sería un hecho objetivo. Y si miramos los sesgos cognitivos, hay algunos que tratan de esto, ¿no? Si le presenta a una persona una evidencia de que está equivocada, de que no lleva razón, quizás se reafirme aún más en su mentira o en su verdad o en su posverdad. La desinformación tiene distintas categorías. De aquí al miércoles deberíais intentar identificar, así, sin más, leyendo el documento, intentando darle un sentido, cuáles son las situaciones en las que se producen posverdades, ya sea a un nivel de adjetivo, a un nivel de situación, porque claro, si yo oigo una noticia meteorológica que dice que este fin de semana no llueve, pero yo quiero salir de acampada con mis amigos, quiero estar fuera, quiero hacer un viaje en el que la lluvia es un problema, yo quiero creer que no va a llover. Y en el momento en que actuamos y salimos como si no fuese a llover, es otro de los elementos filosóficos que hemos incluido. El ficcionalismo de Weichinger, que se refiere al como si. Nosotros actuamos muchas veces como si la realidad fuese la que a nosotros nos gustaría que fuese y podemos llegar a equivocarnos. Esto atenta, o es fácil que atente contra las democracias. De manera que la desinformación como manipulación tiene distintos grados y se ofrece en el documento unas cuantas categorías. En ocasiones podemos encontrar una noticia de sátira, de broma, en algún medio de comunicación que se dedica a eso en concreto, y lo podemos tomar como una noticia verdadera. O podemos entender una desinformación manipulada, deliberada, como algo que realmente es verdad, es cierto, y lo difundimos a través de nuestras redes sociales. El fondo del curso sería poder identificar estas maniobras, estrategias, productos desinformativos, porque la posverdad la podemos asimilar más a los patrones mentales, a los sesgos cognitivos. Podríamos doblar el documento y el principio de la posverdad iría con el final de los sesgos cognitivos. Podríamos empezar por los sesgos cognitivos, decir cómo tenemos limitaciones a la hora de entender el mundo y eso implica que podamos interpretar de forma diferente y que pueda alguien manipular nuestro contexto para que nos dejemos llevar en un sentido u otro. La idea es que las personas reaccionen de una forma determinada, votando a un determinado partido político, odiando a un determinado grupo colectivo. Es muy importante el tema intercultural y también el tema de lo que son los debates de odio, de cómo se generan. Y también pues estaremos hablando de esto. De forma que, ¿qué se espera que hayáis hecho de aquí al miércoles? Pues tendremos que reflexionar qué es la posverdad. Tendremos que ver cuáles son las categorías de desinformación que nos ofrece Wordle en este documento que hemos compartido con vosotros. Intentaremos buscar en vuestro propio contexto porque podemos decir que la posverdad es una cuestión de contexto y de narrativa, que además lo habéis sacado aquí el tema. El contexto en un doble sentido. El mío
el lugar en el que estoy, mi cultura, mi aprendizaje, mi experiencia, que me llevan a tener unas posverdades diferentes a las de otra persona, que pueda estar en un contexto parecido al mío, pero con otra narrativa en la cabeza. Y ese contexto, que puede ser un medio de comunicación que nos ofrece determinados contenidos, también estará contextualizado en un lugar. Un medio de comunicación que va a tener un dueño, unos intereses, que hay que saber distinguir. Como habéis comentado, es un tema muy complejo. El La dueño de la manipulación. imprenta sería un ex mandatario ecuatoriano, Manuel. Disculpa, no te entendí. El dueño de la imprenta, decía un ex mandatario ecuatoriano, ese es el que maneja el medio. Claro, a la hora de la intención. ¿Cuál es la intención en la desinformación? ¿Cuál es la intención en la manipulación? Las fake news, igual que una deep fake, serían materializaciones, productos concretos del hecho desinformativo, de la acción desinformativa. Desinformar es una acción y la desinformación sería su producto. Pero uno de ellos, que son las fake news, si lo tomamos según las definiciones que aparecen en el documento, siempre vamos a tener en cuenta que tratan de hacerse pasar por una noticia verdadera. La disimulación es ocultar lo que se es. La simulación es aparentar lo que no se es. Actuar como si algunas cosas fuesen de una forma determinada nos puede llevar al error. El concepto fake, de las fake news, que se traduce como noticia falsa, en inglés fake no es falso. En inglés falso es false. El fake, que aclara también el documento en un apartado, está entre la realidad y entre la ficción. En castellano el facere, en latín el hacer, luego está el fictio, la ficción, aquello que inventamos. El fake es lo inventado que se quiere hacer pasar por real. Una fake news no tiene por qué ser completamente falsa. Simplemente puede ser real y tener algún detallito en el que aparente ser una cosa diferente. Quizá tenga un testimonio, quizás tenga una imagen, quizá el titular simplemente sea muy llamativo. Así es que existen productos mediáticos que ya profundizaremos también en el módulo 3, cuando hablemos de alfabetización mediática, tendremos en cuenta los nuevos medios de comunicación que han surgido y la mentira y el engaño que se conviven con la humanidad desde sus orígenes. Lo único que ha cambiado a día de hoy sería la sofisticación de los medios que permiten llevar a cabo esos engaños. La inteligencia artificial generativa permite crear textos, imágenes, vídeos, canciones musicales con el tono, con las características que las personas pues le vemos. Ahora bien, desinformar implica un engaño, una manipulación, una intencionalidad. Si se nos escapa en la redacción de un diario o tenemos un error en la locución en una cadena emisora de radio y damos un dato equivocado, es un error, por supuesto que sí, pero eso sería el gazapo, sería el error que una persona luego puede compartir esa información y está desinformando, pero no tendría la intencionalidad y quedaría fuera de lo que sería el espectro desinformativo, o no. Quiero también que todo lo que se diga no es un dogma de fe. Yo de lo que digo, todo lo que no estéis de acuerdo, pues hay que decir, oye Manu, de esto que tú has comentado aquí, no estoy de acuerdo. Yo no creo que haya diferentes tipos de verdades o que una persona pueda compartir verdades que no tengan que ver con la realidad. Estos temas son muy amplios, podemos estar hablando horas y horas en cuanto a la mentira. Si yo digo que tengo 5 monedas en mi bolsillo y saco 5 monedas de mi bolsillo, ¿es verdad lo que dije? Pues es una forma de entender la verdad, ¿no? En cuanto a si los enunciados son ciertos o son válidos. Pero en el momento en que yo digo que no tengo ninguna moneda en mi bolsillo y realmente tengo una moneda, porque olvidé que en este pantalón, la última vez que me lo puse, se me quedó una moneda en el bolsillo, y yo digo que no tengo la moneda en el bolsillo, sin saber que la tengo y realmente la saco después, ¿estoy mintiendo? No tengo intención de mentir, pero estoy desinformando.
no es la realidad lo que he dicho. De manera que la retórica posverdad es un tema que no entra dentro del documento y todo lo que serían formas de verdad, de mentira, pues tampoco entra dentro del documento. Pero ¿qué es lo que tenemos de aquí al miércoles que tener en cuenta? ¿Qué es la posverdad? La posverdad es una forma de reaccionar de la ciudadanía que no tiene en cuenta la realidad, que no tiene en cuenta los hechos objetivos y que se produce normalmente a partir de una desinformación. La desinformación puede presentar muchas formas. Puede ser un discurso engañoso, puede ser un gráfico en el que se muestren unos datos de forma sesgada, de forma engañosa. Puede ser una noticia falsa pura y dura que ha utilizado un link con un dominio prácticamente igual que el de un medio original, con un icono igual que un medio original, y que se quiere hacer pasar por ese fake, ¿no? Yo me hago pasar por algo que es real cuando no lo es. Existen páginas para generar noticias falsas. Con la inteligencia artificial generativa quizás tengamos más problemas porque le dice, oye, prepara una noticia falsa sobre este tema y te dice que no está programada, no se le permite realizar ese tipo de tarea. Siempre podríamos buscarle otro sentido. Es eminentemente práctico el curso. La idea final es que sepáis hacer un fact-checking internacional. Vais a generar ese producto con David más adelante. Pero estos conceptos básicos nos pueden servir para poner en común qué es lo que tenemos en cuenta cada cual, cuáles son nuestras realidades desinformativas. En el caso de Argentina con Fernando, con el tema de las noticias falsas, la semana que viene, el miércoles que viene, vamos a tener oportunidad de desgranar un poquito cómo funciona esa desinformación. Pero me repito, y por ahora voy a cortar, que llevo mucho tiempo hablando, el miércoles esperamos no que nos deis a través del WhatsApp o a través del correo electrónico, que lo podéis hacer, por supuesto, todos los ejemplos que se os ocurran de desinformación, forma de reaccionar de la ciudadanía, qué tipo de posverdad sería, qué tipo de desinformación habéis localizado, qué tipo en concreto de categoría de desinformación pensáis que se está produciendo, qué tipo de medio lo está lanzando, cuál es la intención de ese medio de comunicación y cuáles serían los sesgos que pueden llegar a estar implicados en ese proceso. Es decir, yo he visto en mi entorno que se están lanzando unos panfletos que tienen un mensaje sobre un dato que no recoge toda la información. ¿A qué colectivo, qué audiencia? Que lo habéis dicho por aquí, la audiencia, con esa falta de credibilidad ante la ciencia, ante los medios tradicionales, en fin. ¿Cómo estáis viviendo la desinformación o la posverdad en vuestro día a día? ¿Cómo pensáis que se están aprovechando en relación a los sesgos? Y por supuesto que es importante que intentéis analizar el documento que os hemos facilitado para que en base a vuestras dudas, inquietudes y esas respuestas, pues nosotros podamos ir ajustando el contenido. Vamos a crear un Padlet de prueba para que os podáis registrar y compartir de forma visual los trabajos de todos y de todas. Así utilizaremos esa herramienta a partir del miércoles. O sea que no es Sería tampoco el miércoles el día definitivo. Vamos a tener un sería plazo abierto. interesante que Fernando adelantara algunos de esos ejemplos de posverdad que ocurre de Argentina y tal vez Daniel, que es también de Argentina, podría complementar con otros ejemplos, aunque no sean visuales. Adelante, Fernando. No, digo que es un tiempo de mucho ejemplo Argentina, no solamente en la política, también ahora recién venía notando, voy a traer algunos ejemplos también en lo que es en la economía, en lo que son los engaños económicos que está habiendo por parte de algunas empresas de inversiones, que simulan páginas falsas de periódicos nacionales, que simulan reportajes a influencers, o sea, es un amplio mundo Y yo la única reflexión que quería hacer con lo final es que mucho de la programación, mucho de los algoritmos se basan en los sesgos de confirmación.
O sea, mucha noticia que se produce en el mundo de las redes sociales, que se hace circular por ahí, o que tiene que ver con los mails, con los phishing o lo que se llaman las trampas, apela a algún sesgo de confirmación en algunos casos. Ahí estoy preparando una lectura nueva que me acaba de llegar, de un italiano, de Giuliano da Empoli, que la empecé a leer hace poquito, se llama Los Ingenieros del Caos, donde básicamente habla de esto, habla de la parte algorítmica y habla de cómo la nueva derecha internacional maneja la comunicación en base a odio más algoritmos. Pero poder acercarle algo de Giuliano da Empoli, también como para completar y actualizar, no actualizar porque es un libro del año 2019, y uno, con este libro del año 2019, por lo menos la crónica política argentina la ve clarísima. Esa estrategia que a veces uno no ve y que hay incertidumbre y que le parece todo caos, hay una planificación científica atrás, según Empoli, muy importante. En los discursos de Trump, en los discursos de Beppe Grillo y ese partido imaginario italiano del 2000, en los discursos que dieron motivación al Brexit, en todo eso, más que ingenieros de publicidad, hay ingenieros de datos. Y eso es un poco que están fabricando esa desinformación. Y eso es un poco lo que aborda este autor y lo que espero trabajar también, aportar para actualizar este curso. Te dejo, Roberto. Bélgica, no, perdón, Daniel, ¿quieres agregar algo de algún ejemplo de posverdad en Argentina? Como ejemplo reciente que recuerde es el tema de la cantidad de docentes y no docentes que tenía la Universidad Nacional de Rosario, que el presidente dijo que eran 80.000 no docentes cada 10.000 estudiantes, en realidad era la inversa, ¿no? Entonces ahí está el límite de cómo se utiliza o utilizan esto que venían ustedes proponiendo, ¿no? De cómo se utilizan los datos en forma mentirosa o falaz, siempre a favor de uno, ¿no? Esto por ahí tiene también que ver con lo que ustedes también plantearon, ¿no? De algunos autores, creo que lo mencionan, las cámaras de eco, las burbujas, ¿no? Que ellos Sí. mismos escuchan y es difícil escuchar otras voces si siempre estás dentro de esa burbuja, ¿no? Como haces, el algoritmo te lleva a escuchar siempre las mismas personas o las mismas opiniones y no puedes romper esa burbuja en la cual estás inmerso, ¿no? Que te lleva al algoritmo. Entonces, ¿cómo romper ese algoritmo para que la juventud, lo que más nos preocupa, a mí me preocupa eso porque la mayor cantidad de votantes o gente que usa las redes son los jóvenes y no tanto nosotros los viejos, ¿no? De más de 50. Eh, cómo hacer para romper eso y romper este discurso que está tan fuerte hacia la derecha, ¿no? O tan nacionalistas y xenófobos, y bueno, y todas estas cuestiones que estaban volviendo a escena que hacía años que no se veían, ¿no? Eso es por ahí lo que más me preocupa. Y Hay la una, utilización de los medios, ¿no? Y los medios que cada vez son menos medios, medios de comunicación que ya no son medios porque yo soy del interior de la Argentina y los medios locales queda uno solo, los otros cerraron y el gran protagonista ahora son las redes sociales. Uno se informa por Facebook, Instagram, Twitter o las páginas web determinadas de algún medio pequeño que está condicionado por la pauta publicitaria de algún partido político, de algún gobernador, de algún intendente. Entonces hay como una vuelta a los inicios de esto que yo decía, ¿no? Como el espacio público está copado y nosotros lo perdemos como ciudadanos, ¿no? El espacio del debate, el intercambio, la plaza pública se perdió. Eso por ahí es un poco lo que me preocupa y Perdón, que espero que hay con las una, charlas y el debate se ve y las lecturas poder aclararlo, ¿no? hay una cuestión que cada día es más preocupante, el avance del neofascismo, de la ultraderecha
no solo en los países de Latinoamérica, sino en toda Europa. Eh, es un crecimiento provocado sobre todo desde los sectores jóvenes y hemos detectado que en las universidades es la semilla del fascismo. Es decir, hay un profesor especializado en el tema de fascismo y educación y la cuestión esta que estamos viviendo, que en algunos, es decir, en el caso de Ecuador, que vive una verdadera tragedia como la que vive Argentina, que son similares, es decir, está tomada por la ultraderecha y para mantenerse y fortalecerse necesitan de los medios poderosos, de los medios hegemónicos. Es decir, mm, los cursos, los medios virtuales, los grupos virtuales, somos como una minoría frente a esa mayoría aplastante que sigue, que es la televisión y que es la radio. Es decir, ¿cómo paramos ese avance? Ese avance, pensar en lo que pasó en Brasil, está latente y quieren ganar terreno nuevamente. Es decir, tenemos que luchar por otra forma de construir la información. Eh, Hay una cuestión también que tenéis que tener en cuenta. La mentira tiene una historia y para construir la mentira tienen que construir una historia argumentativa que más o menos coincida y sea creíble. Es decir, realmente es una narración especializada para la destrucción de las democracias, para la hegemonía del mundo empresarial en, en todos los medios y en estos momentos el gran objetivo de esas grandes empresas eh, son los medios educativos. La educación es la presa de esto en estos momentos. Nosotros como grupo de comunicadores y comunicadoras tenemos que crear algo. Ese curso no es solamente para dar información, sino para crear una pequeña batalla, un pequeño, eh, pequeñas propuestas que puedan llevar a cabo las ciudadanas y los ciudadanos de los diferentes países latinoamericanos, dado que el CIESPAL es el- la gran institución de comunicación para toda América Latina. Entonces, tratemos de pensar en ser autores y autoras de una publicación emergente eh, para luchar contra la fake news. No queremos cosas fáciles. No queremos, vamos a abordar el tema de la inteligencia artificial, pero no para eh, copiar proyectos ni nada de eso. Eh, yo aludo al talento de vosotras, de vosotros, el talento, cosa que las instituciones educativas no tienen en cuenta a los estudiantes. Los estudiantes son simples sujetos, son una masa donde todos y todas reciben la misma información. Pensad que esta información tenéis que adecuarla a vuestro contexto. Nosotros no venimos a colonizar, nosotros no somos colonizadores tecnológicos, sino que somos un grupo de profesoras y profesores críticos contra el sistema actual de la comunicación hegemónica. Es decir, los programas que estuve revisando de casi toda América Latina, los programas de comunicación alimentan el sistema empresarial, es decir, no se forma para la comunicación ciudadana. Esa es una opción de aquel o aquella que está interesado por el bien común. Y las universidades en general les importa muy poco el bien común, sino que les importa el bien económico
porque a su vez son mayoría universidades privadas. Decidme, en Ecuador, por ejemplo, ¿cuántas universidades públicas existen? Muy pocas, muy pocas. Es decir, en Brasil, las universidades privadas, por ejemplo, tienen el control del conocimiento colectivo porque salvo una élite puede acceder a la universidad pública. Las decisiones de Milei, es decir, de restringir en Argentina el presupuesto, va a significar de alguna manera la privatización de la universidad pública, una universidad que era eh, junto con la UNAM, junto con México, eh, se distinguían por un acceso a la educación gratuita. ¿Cómo rescatamos y cómo damos a conocer esta podredumbre que nos rodea? Estáis aquí, sí, pero estáis aquí no solamente para ocupar una beca o ocupar una plaza. Vamos a actuar. eh, y actuar significa producir conocimientos para la mayoría. Eh, Os esperamos el miércoles con ideas, es decir, vuestras ideas son ideas de toda esta comunidad de aprendizaje, que actuemos como comunidad de aprendizaje alternativa, actuemos desde la resistencia, es decir, es algo que puede parecer extraño, pero yo en mi universidad soy un outsider, es decir, quedan horrorizados con estas cuestiones porque todos dan un conocimiento asimilado, es decir, no existe la educación crítica. Es un cuento, porque si hubiera existido, si hubiera puesto en marcha la educación crítica, no pasaría lo que está pasando. Llegamos a esto porque por una mala gestión colectiva de casi todos los países que dejaron entrar a las empresas en sus universidades. Pensad que desde el año 2000 las plataformas se convierten en algo semejante al COVID, es decir, surgen, eh, se expanden y esto es un retroceso. Con esta máquina volvemos a los años 70, antes de Freire. Se dan discursos de emisor a receptor, pero el receptor, ¿cómo podéis vosotros o vosotras saltar este muro de cristal? Yo quiero tocar a Diego o a Mónica. No, eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, pensad que esto son celdas. La celda número 1, la celda número 2, la celda número 3, y que en la celda, ¿quiénes estamos? Los prisioneros. ¿Cómo salimos de esta celda que fue construida por el sistema? Y nosotros, gustosos, la asimilamos y la admitimos. Esta es una nueva tecnología para una vieja pedagogía, es para una vieja forma de comunicación, todo lo contrario a lo que fomentaba Mario Kaplun. Entonces, ¿vamos a rebelarnos o vamos a quedarnos de brazos cruzados? Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Roberto, antes de cerrar así, que me parece todo estupendo, quiero añadir que realmente estamos en una situación de desventaja. O sea, las pantallitas que ahora aparecen aquí con las caras de cada uno de nosotros y de nosotras nos ofrecen una realidad, que es algo de lo que hemos estado hablando, que es la verdad, que es la realidad, es lo mismo, en qué se diferencia. Pues nos ofrecen una realidad, vemos aquí que hay unas personas con unos nombres, unos participantes con el micro encendido o apagado, que participan, que no participan, decimos unas cosas, decimos otras, pero hay otra realidad.
Hay otra realidad en un servidor, en un ordenador, en algún país del mundo, alimentado por alguna corriente eléctrica de alguna fuente de energía que vendrá del mar, del carbón, de algún río en movimiento, que no sabemos, que se ha construido con unos materiales raros, con un litio para esas baterías de los móviles que nos permiten visualizar en algunos casos, unos materiales escasos que implican guerras, conflictos bélicos en lugares del mundo remotos, unas nubes que nos separan. Yo tengo un iPhone, tú tienes un Android, aplicaciones diferentes, nubes diferentes, nos están controlando, están generando realidades sobre quiénes somos, desde dónde nos estamos conectando, cuánto tiempo estamos conectados, cuál es nuestro dispositivo, cuál es la compañía que nos da el suministro, dónde está la red, cuál es el cable que usamos. Toda esta realidad nos implica en una situación de desventaja. Es muy fácil hacer un test A-B para ver cómo reacciona cada cual a un tipo diferente de información y recibir en tiempo real el feedback de quién ha hecho clic, quién no ha hecho clic, e ir modificando en tiempo real los mensajes, los contenidos para adaptarlo a la realidad de la posverdad mental de cada persona. Y saben que a Daniel le hacen un poquito el clic con las personas mayores y va a reaccionar. A David le hacen el clic con la inmigración y va a reaccionar. A Fernando le tocan el tema del aborto y se va a poner Entonces, ellos saben perfectamente dónde están nuestras debilidades. Y lo que dice Roberto, abogo por un activismo educomunicativo que implica partir de nuestros propios sesgos, que tengamos ese activismo en principio como una evolución personal, un desarrollo personal. Esta primera toma de contacto con este módulo, con este curso, implica esa reflexión personal desde un punto de vista activista y educomunicativo. Oye, ¿cuáles son mis sesgos? ¿Cuándo estoy obviando la realidad y no estoy haciendo las cosas que debería hacer? ¿Cuándo me estoy engañando a mí mismo? ¿Cuándo mi verdad es solo mi verdad y va en contra de la democracia y va en contra de los demás? Porque siempre los perjudicados, las perjudicadas son los mismos. Los temas son el tabaco, el aborto, las migraciones, la igualdad, cuestiones que afectan a toda la ciudadanía, pero de las que se aprovechan las élites de poder establecidos y que colonizan y que deshumanizan todas las relaciones. De forma que, importantísimo, ya que tenemos esa tarea pendiente, que os pasaremos una plantillita por si genera dudas, supongo que se puede interpretar de distintas formas. ¿Cuáles son vuestros propios sesgos? ¿Reconocéis que hay temas en los que podáis, digamos, dejaros llevar y no ser consecuentes con la realidad? ¿En qué punto podemos mejorar, evolucionar? Esta primera toma de contacto implica esa reflexión profunda. Si nos queremos poner empáticamente hablando en otros puntos de vista para cambiar y transformar socialmente una realidad, si no conocemos cuáles son nuestras propias limitaciones, ¿a dónde vamos a llegar? Así que solamente eso, esa reflexión de aquí al miércoles sobre la posverdad que tenemos en nuestra cabeza o la posverdad que observamos en otros lugares, los hechos desinformativos que se están produciendo, los medios que facilitan la difusión de contenidos que desinforman, los intereses políticos, ideológicos, económicos o sociales que están presentes en esas desinformaciones, en esas manipulaciones y todas vuestras cuestiones, hacérnoslas llegar, por favor. Quiero la diferencia entre manipulación, entre distorsión, entre una desinformación, todo, pero desde el punto de vista reflexivo. Hay otra cosa que creo que tenemos que desaprender la forma de comunicar. La forma de comunicar está heredada en los modelos funcionalistas de emisor-receptor. Es un punto clave. Es decir, esta cuestión no se resuelve si no modificamos nuestra metodología de comunicación. Es decir, si queremos ser activistas, ¿cómo hacemos activistas de la comunicación a nuestros interlocutores? Hay un libro que si os apetece, os lo bajamos, que es una obra fundamental del siglo XXI, el capitalismo de la vigilancia. Mm, Existe versión en PDF y nosotros también lo tenemos en PDF de Shoshana Zuboff. Es decir,
Eh, Esto os ayudará a comprender este estado de cosas, cómo estamos viviendo eh, y las formas en que se articulan en el contexto internacional, que lo bien aparentemente son diferentes, pero en el fondo son todas iguales. Es decir, realmente invitamos a, por supuesto, Roberto, tenemos que me- estudiar y tenemos que alterar nuestra forma de estudiar y nuestra forma de conocer. Sí, Fernando. le digo que ya estamos en horario y quería decir que me voy a tomar el atrevimiento y la tarea, porque hoy se hablaron de distintas lecturas, de tratar de sistematizar, se hablaron de cámaras de eco, se hablaron de temas que tenían que ver con el pasaje de la intimidad a la extimidad. Voy a tratar de recuperar y armar un pequeño corpus más allá de las lecturas, por si alguien para sus Fantástico, estudios, voy a armar un fantástico. pequeño corpus para compartir en el grupo, como para ir ampliando esto, si alguien quiere ir por ahí, por estas derivas. Roberto, también quería, ¿no? Dado que estamos cerrando también, Sí, ¿no? Agradecerles a todas y todos los compañeros de la cátedra de Caplún, Roberto, Manuel y Fernando, a todas ustedes, ¿no? Que han podido reunirse ahora. Mi nombre es Rubén, soy la persona que les he escrito al correo, mandado mensaje a sus teléfonos en algún caso. La intención era crear este grupo, este espacio que está siendo grabado. Luego en el espacio de WhatsApp se va a enviar la grabación, el enlace de la grabación. Y una pregunta más logística. Todas y todos eh, han podido acceder a la documentación del curso, a los módulos, al módulo primero. Hemos hecho un pequeño micrositio al que tienen acceso ustedes por clave, donde vamos a ir subiendo mi compañera de acá de CIESPAL va a ir subiendo la información que se prepara para cada módulo. Si alguna persona tiene alguna dificultad, les pongo en el chat mi correo, ¿no? Si quieren escribir, el lugar de conversación, de diálogo, va a ser el espacio de WhatsApp. Allí están todos, estamos todos, y allí se va a generar este diálogo. Nada más, desde CIESPAL, solamente no para cerrar esto, si quieren cerrar ustedes también, pero desde CIESPAL agradecerles mucho la oportunidad de iniciar estas 6 semanas y con la expectativa que este proceso continúe. bueno, Muchas gracias, Rubén. Rubén, Sí, gracias. Y nosotros, como no sabíamos si iba a funcionar o no funcionar la cuestión de los materiales, les enviamos anoche un saludo a y una bienvenida a cada uno de los comunicadores que comparten con los dos grandes documentos, Cierto. porque teníamos que si había un fallo, no lo podíamos arreglar en el momento, pero lo enviamos 24 horas antes para que lo tuvieran. Es decir, pero viendo que funciona, lo haremos saber a nuestros compañeros. Así que buenas noches. Eh, Pensad, eh, ¿queréis que todo siga igual o realmente resistir? ¿Y cómo se resiste con el activismo? Haciendo cosas. Eh, Tenemos que hacer cosas para la gente, es decir, para gente común. Es decir, nosotros somos un grupo privilegiado que estamos aquí, pero pensad en nuestros vecinos, en nuestras vecinas que no tienen conocimiento, ¿cómo le hacemos, cómo los alfabetizamos, cómo les hacemos llegar estas cuestiones que planteamos? Es una cuestión de creación colectiva. Por eso propongo un libro colectivo o una publicación activa que no sea un panfleto, pero que dé las cuestiones básicas para llegar a todo el mundo. ¿Vale? Nos vemos el miércoles. Y muchas gracias, Rubén, por tu asistencia. Un gusto estar en contacto con vosotros y aprender de vosotros y vosotras. Así que quiero más voz
eh, humana. eh, Quiero más propuestas que parezcan muy locas, pero propuestas rupturistas, propuestas de otro tipo que nunca se llevan a cabo. Fijaros, un grupo de estudiantes se revela al sistema y publica un libro en lugar de seguir la consigna autoritaria de la universidad, que escriban un artículo. No, ellos escribieron un libro sobre el EMIREC, esta cuestión que os cuento de una relación horizontal de la comunicación, donde todos somos emisores y receptores. ¿Vale? Pensad en eso. En general, nosotros, aunque seamos muy modernos, eh, aunque seamos muy modernos, eh, eh, seguimos repitiendo los modelos repetitivos y reproductivos como hemos sido formados. Por otra forma de enseñar, por otra forma de comunicar. Si no cambiamos eso, todo va a seguir igual. No digo nada más. Depende de vosotros, depende de vosotras. Un abrazo y buenas noches y buenas tardes para vosotros. Adiós.